Hace unos días, durante una consulta, una madre me dijo algo que resonó en mi cabeza durante horas. Llevo 3 años intentándolo todo y nada funciona. Siento que he fracasado. Quizás reconozcas este cansancio silencioso. Quizás tú también te hayas preguntado en voz baja, ¿qué me pasa a mí? O a mi hijo. Hoy quiero hacerte una promesa íntima, que guía este vídeo. Lo que nadie te dijo sobre los berrinches de tu hijo y cómo detenerlos. Marian Rojas Estapé. Cuando comprendas la verdadera naturaleza de las rabietas, algo en tu interior se reorganizará. No saldrás de este encuentro siendo la misma persona. Te llevarás una nueva perspectiva, nuevas palabras y un corazón más tranquilo. Déjenme contarles un secreto que nadie les ha contado con la delicadeza necesaria. Una rabieta no es el enemigo. Es una señal, es el cuerpo de un niño diciendo, no sé qué hacer con todo este sentimiento. ¿Te has dado cuenta de que, en medio del llanto, no hay estrategia ni cálculo frío, solo un desbordamiento? Y, sin embargo, el peso de la mirada ajena recae sobre tus hombros. En el mercado, en el ascensor, en tu habitación a las 3 de la mañana. Intentas explicar, argumentar, negociar. Y nada. ¿Qué falta? Antes de continuar, respira hondo conmigo y hazte una pregunta sincera. ¿Qué se esconde tras el comportamiento que me lastima? La respuesta, cuando llega, es desconcertante y liberadora. El cerebro de tu hijo es un mundo en construcción. La parte que organiza, frena, sopesa las cosas, esa regla interna que en nosotros los adultos intenta mantener el orden, aún se está formando en él. ¿Le pedirías a alguien que está aprendiendo a caminar que corriera una maratón? Entonces, ¿por qué exigimos a los pequeños la calma que, a menudo, nosotros mismos no podemos mantener? Quizás estés experimentando este conflicto. Querer ofrecer consuelo, pero sentir ira. Desear firmeza, pero ceder por vergüenza. Prometer paciencia, pero perder el control ante el primer arrebato. Lo entiendo. Este es el abismo entre el dolor y el deseo. El dolor de no saber cómo actuar. El deseo de ser un refugio seguro. Y es en este abismo donde reside el punto de inflexión. Cuando sabemos para leer lo que ocurre, no solo en el comportamiento, sino también en el cuerpo y el cerebro, crea un camino. Marian Rojas. Estapé nos recuerda que comprender el origen de la emoción cambia la forma en que la experimentamos. Es como encender la luz en un pasillo oscuro. Quiero que te veas, dentro de unas semanas, respirando hondo frente a las lágrimas que antes te abrumaban. Quiero que imagines a tu hijo mirándote con los ojos llorosos y encontrando en tu rostro el mensaje de que no estás solo. Imagina la casa un poco más tranquila, no sin ruido, pero con menos alarmas. Una rutina sencilla y predecible, donde existen límites y el afecto no depende del comportamiento del día. ¿Puedes visualizar esta escena? ¿Sientes cómo se expande tu pecho? Quizás, mientras me escuchas, sientes una mezcla de alivio y escepticismo. ¿Es esto siquiera posible aquí, con todo este lío, con mi agotamiento? No prometo milagros. Prometo método, presencia y ciencia aplicadas a la vida real. Prometo herramientas que se adaptan a manos temblorosas de cansancio. Prometo abrir puertas que nadie abrió cuando más las necesitabas. Si este mensaje te llega al corazón, suscríbete al canal y dale a me gusta. Aunque parezca un pequeño gesto, ayuda a que esta conversación llegue a otros hogares donde padres e hijos agotados buscan traducciones. Piensa en ello como una cadena de empatía. Al ofrecer apoyo, ayudas a alguien a respirar mejor esta noche. Quédate conmigo. Aún hay preguntas por hacer, respuestas que necesitan silencio para nacer. Descubrirás por qué explicar no funciona en medio de la tormenta, por qué ceder duele a la larga y cómo transformar el caos en aprendizaje. Habrá revelaciones que cambiarán tu perspectiva sobre ti misma y sobre cómo tu hijo descansa en tus brazos. Y cuando eso sucede, nada vuelve a ser igual. Imagina el cerebro de un niño como una ciudad en construcción. Calles aún por abrir, semáforos que no siempre funcionan, energía que fluctúa entre el exceso y el apagón. Ahora, imagina tu propio cerebro como una ciudad ya establecida, con leyes, puentes y vías definidas. Cuando estas dos ciudades se encuentran, la tuya y la de tu hijo, el tráfico es inevitable. A veces hay armonía, otras veces, choques. Y es en este choque de mundos donde nacen las rabietas. No como un defecto, sino como una solicitud de traducción entre dos lenguajes diferentes. Lo que tú llamas berrinche es en realidad el momento en que el cerebro del niño grita, todavía no sé cómo lidiar con lo que siento. Dentro de la cabeza de tu hijo hay un pequeño laboratorio emocional, y cada día experimenta con nuevas combinaciones.
ira, frustración, miedo, deseo, hambre, cansancio. Lo mezcla todo, observa las reacciones y sin querer, a veces todo estalla. No hay malicia, solo inmadurez. No hay manipulación, solo desorganización. Tu hijo no te está desafiando, simplemente no sabe cómo calmarse. La parte del cerebro que regula las emociones, la corteza prefrontal, es como el director de una orquesta que aún no ha aprendido a dirigir. Hasta los 25 años, esta área continúa madurando. Antes de eso, el sistema límbico toma el control. Es el centro de las emociones intensas, la alarma que se activa cuando algo parece amenazante. Cuando tu hijo grita, llora o se tira al suelo, es esa alarma la que se activa. Es el fuego interno que enciende todas las alarmas. En ese momento, no piensan, sienten. Y lo que sienten es demasiado intenso para contenerlo. Pero aquí radica el punto más delicado. Cuando esa alarma se activa en tu hijo, también despierta algo en ti. Tu propio sistema límbico se activa. Sientes el calor de la vergüenza, el agotamiento, la frustración, quizá la ira. Y, sin darte cuenta, dos mentes en conflicto intentan apagar el fuego de la otra. Es como si dos personas se estuvieran ahogando y una intentara salvar a la otra sin respirar primero. Por eso, antes de calmar a tu hijo, necesitas aprender a calmarte tú mismo. ¿Cuántas veces has reaccionado antes de respirar? ¿Cuántas veces te has dado cuenta de que tu reacción tenía más que ver con... ¿Te sentiste más sobre lo que hacía que sobre lo que realmente hacía? Hay una vieja herida en nosotros, los adultos, la de no haber aprendido a regular nuestras emociones, a poner nombre a lo que sentimos. Quizás, en el fondo, el llanto de tu hijo despierta las lágrimas que tuviste que reprimir de pequeño. Quizás por eso su rabieta duele tanto, porque toca algo que aún vive dentro de ti. Cuando comprendemos esto, algo cambia profundamente. Empezamos a ver que el papel del adulto no es ganar la rabieta, sino ser el termostato emocional de alguien que aún no sabe controlar su propio calor. Tu hijo necesita para prestar, tu sistema nervioso necesita calmarse. Necesitas sentir, en tu tono de voz, que el mundo sigue siendo seguro, incluso cuando todo parece desmoronarse. Y ese es un poder silencioso, casi invisible, pero transformador. Imagina la escena. El pequeño llorando, con la carita roja y el cuerpo tenso. Respiras. 3 veces. Al principio no dices nada. Simplemente te quedas ahí, completamente presente, con una mirada que dice, estoy aquí. Poco a poco, el llanto se calma. Su respiración empieza a reflejar la tuya. Eso es corregulación. Es amor traducido a biología. Es el momento en que el caos empieza a aprender lo que es la calma. Ahora imagina el futuro, quizá dentro de unos meses. Tú y él experimentando el mismo conflicto, pero de forma distinta. Menos gritos, más pausas, menos reproches, más comprensión. La misma emoción, pero una respuesta diferente. Y comprendes que tu trabajo no es apagar incendios, sino enseñar a construir relaciones más sólidas. Marian Rojas. Esta P afirma que comprender el funcionamiento del cerebro es comprender el alma en movimiento. Al comprender lo que sucede en nuestro interior y en el del niño, nace una nueva ternura. Una ternura lúcida, que no se confunde con permisividad, sino con sabiduría. Y es de esta comprensión de donde surge el verdadero poder de la educación, el poder que transforma el miedo en presencia y la desesperación en conexión. Quizás el secreto nunca consistió en controlar las rabietas, sino para comprender lo que revelan, sobre tu hijo y sobre ti. Hay algo curioso en el comportamiento humano. Cuando algo nos desafía emocionalmente, tendemos a querer controlar a los demás, el entorno, a nosotros mismos. Y es precisamente este impulso, tan humano, tan comprensible, el que nos hace tropezar. Porque mientras intentamos controlar, olvidamos comprender. Y comprender requiere pausa, presencia y humildad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué? Incluso sabiendo lo que deberías hacer, a veces reaccionas de la manera completamente opuesta. ¿Por qué repites los gritos que juraste no repetir jamás? ¿Por qué te avergüenzas de no poder mantener la calma? La respuesta no es la falta de amor. Es la falta de espacio interior para respirar antes de reaccionar. Nadie nos enseñó esto. Crecimos creyendo que controlar era lo mismo que educar. Y entonces, cuando nuestro hijo explota, creemos que hemos fracasado, cuando, en realidad, solo nos están mostrando lo que nunca aprendimos bien. Lidiar con las propias emociones. Aquí es donde surgen los errores.
El primero y más común es intentar razones como tener un hijo en medio de una tormenta. Explica, discute, justifica y nada cambia. Porque el cerebro emocional, consumido por la furia, se vuelve sordo a la lógica. Es como hablar de calma en medio de un incendio. Las palabras llegan, pero no encuentran dónde asentarse. Y cuanto más intentamos convencer, más nos alejamos. A veces, el amor intenta resolver el caos con discursos, cuando lo que el caos necesita es silencio y presencia. El segundo error se debe al agotamiento. Producir no por convicción, sino por agotamiento. Vale, coge el juguete, solo para que dejes de llorar. Parece inofensivo, pero algo invisible sucede. El cerebro del niño aprende que llorar abre puertas. No porque sea manipulador, sino porque ha descubierto, empíricamente, que la intensidad da resultados. Y así, el ciclo se repite. Amor, culpa, concesión, cansancio, remordimiento, promesa. Y al día siguiente, todo vuelve a empezar. ¿Sientes tú también esa culpa? ¿Esa sensación de intentar enseñar algo que tú mismo aún estás aprendiendo a vivir? El tercer error es personalizar la rabieta. Creer que el niño la hace a propósito, que actúa para provocar, para poner a prueba los límites. Esta es una de las ilusiones más dolorosas y más humanas, porque proyectamos en ellos nuestra propia sensación de impotencia. Es como si la mirada desafiante del niño reavivara todas esas viejas voces que nos decían que no éramos suficientes, y sin darnos cuenta, reaccionamos no al presente, sino al recuerdo. Piénsalo por un momento. Cuando tu hijo pierde el control, ¿qué es exactamente lo que te duele? ¿Su llanto o el eco de lo que sentiste cuando nadie te consoló? También existe el extremo opuesto, ignorar totalmente. Déjala llorar, ya pasará. Y sí, a veces el silencio es necesario, pero hay silencios que duelen más que los gritos. Ignorar es decir, sin palabras, tu dolor no me importa. Y para una niña, esta ausencia se siente como abandono. No entiende que intentas educarla, solo entiende que está sola en medio de la tormenta. Pero quizás el error más invisible y más poderoso sea el inconsecuencia. Las reglas cambian según el estado de ánimo, el lugar o la compañía. Un día el no es firme, al siguiente es negociable. Y el niño, sin un mapa, busca seguridad poniendo a prueba los límites. Porque los límites, aunque dolorosos, son los que dan forma al amor. Sin forma, el afecto se convierte en un mar abierto, hermoso, pero aterrador. No se trata de culpa, sino de conciencia. Somos la primera generación que intenta criar hijos conscientes mientras aún aprendemos a sanar nuestro propio dolor inconsciente. No es sencillo, es heroico. Quizás, al escuchar todo esto, recordaste alguna escena, un berrinche en el mercado, una mirada furtiva, un día en que perdiste la paciencia. Si algo te resonó, cuéntalo. Compartir no es exponerse, es liberarse. A veces, al expresar con palabras lo que sentimos, encontramos el hilo invisible que conecta tantas historias silenciadas. Y entonces surge la pregunta que llega al corazón. Si cometemos tantos errores intentando controlar las cosas, ¿qué funciona realmente cuando llega el caos? Hay momentos en que la vida parece exigirnos elegir entre reaccionar y respirar, entre gritar y guardar silencio, entre el miedo a perder el control y la valentía de simplemente estar presentes. Es en esos momentos, cuando todo parece derrumbarse por dentro y por fuera, que nace el verdadero poder de transformación. Y paradójicamente, este poder no proviene de la fuerza, sino de la calma. De esa calma que no niega el caos, sino que lo atraviesa. Las investigaciones demuestran que un niño necesita, en promedio, más de 1000 experiencias de regulación emocional antes de aprender a calmarse. 1000. Esto significa que cada crisis, cada lágrima, cada noche difícil es una pequeña lección de humanidad. No sobre cómo evitar el caos, sino sobre cómo convivir con él. Porque, en el fondo, cada rabieta es una tormenta que intenta aprender a calmarse. Y cada padre, cada madre, es una especie de refugio improvisado que intenta no derrumbarse con ella. Imagina la escena. El pequeño está en el suelo, con el rostro bañado en lágrimas y el cuerpo tenso. Sientes la mirada de quienes te rodean. La sangre te hierve. El corazón se te acelera. Todo en ti quiere reaccionar. Quieres gritar. Quieres huir. Quieres solucionarlo. Pero hay un instante, breve, casi imperceptible, entre el impulso y la acción. Ahí reside la decisión. Si, en ese pequeño intervalo, respiras, algo cambia. Vuelves a conectar con tu cuerpo, y tu cuerpo regresa al presente. El ritmo se ralentiza. La tormenta externa sigue rugiendo,
pero la interna comienza a amainar. Y entonces sucede algo casi invisible, pero poderoso. Tu hijo, que parecía incontrolable, empieza a imitar tu ritmo. Su respiración se ajusta a la tuya. El tono de su llanto cambia. Su cuerpo se rinde un poco. Lo que la ciencia llama corregulación en realidad es amor traducido a la biología. Tu sistema nervioso diciéndole al suyo, estás a salvo, puedes descansar. Y por eso calmar a un niño no se trata de técnicas, sino de presencia. Algunos creen que educar es corregir, pero quizás educar sea conectar, porque no hay aprendizaje sin conexión. El tacto, el contacto visual, el tono de voz, todo comunica antes que las palabras. Por eso, el primer paso siempre es conectar. No se trata de corregir. Para conectar, primero necesitas encontrarte a ti mismo. ¿Cómo puedes ofrecer calma si dentro de ti solo hay ruido? ¿Cómo puedes enseñar a regularte si tu alma vive en modo de supervivencia? A veces, el secreto no está en hacer las cosas de otra manera, sino en sentir de otra manera. Cuando se forma el vínculo, surge el segundo movimiento. Validar no se trata de estar de acuerdo, sino de reconocer. Es decir, sin palabras, te veo. Esta sencilla frase es un puente entre dos mundos. Investigaciones recientes han demostrado que los niños cuyas emociones son nombradas y validadas desde temprana edad desarrollan hasta un 40% más de capacidad de empatía en la adolescencia. Y la empatía no es solo una virtud moral, es la base de la salud emocional. Validar significa enseñar al cerebro del niño que sentir no está mal, sino que es humano. Y solo entonces llega el tercer paso, redireccionamiento. Cuando el mar vuelve a su nivel normal, cuando el fuego ya no lo consume todo, es tiempo de reconstruir. Reorientar no es castigar, es guiar. Es ofrecer posibles caminos para la misma emoción. Es mostrar que un grito puede convertirse en palabra, que un impulso puede convertirse en elección. Querías el juguete ahora y te frustraste, pero podemos guardar ese deseo para después. Parece sencillo, pero es pura revolución. Porque, en la infancia, todo límite impuesto con amor se transforma después en libertad interior. Quizás lo más hermoso de este camino sea darnos cuenta de que los mismos pasos que ayudan a un niño a regularse también funcionan para nosotros. ¿Cuántas veces necesitamos que alguien conecte con nosotros, que nos comprenda, que nos oriente? La infancia no termina, simplemente cambia de forma. Y, de alguna manera, cada vez que calmamos a un niño, también estamos calmando al niño que aún vive dentro de nosotros. En definitiva, lo único que tu hijo necesita es lo que tú siempre has necesitado: ser visto, comprendido y amado incondicionalmente. No se trata de ser un padre perfecto, sino de ser un refugio donde las emociones puedan descansar sin temor a hundirse. Y quizás ese sea el verdadero significado de transformar la mente. No eliminar el caos, sino aprender a convivir con él hasta que la paz vuelva a reinar en tu corazón. Durante mucho tiempo creímos que educar era sinónimo de corregir, prevenir y contener, que el papel del adulto era moldear la conducta hasta que se ajustara al molde esperado. Pero lo que hemos aprendido en este camino es que educar es mucho más que eso. Sanar no se trata de corregir, sino de ofrecer lo que alguna vez nos faltó: paciencia, escucha, observación. Y quizás por eso es tan difícil, porque cada vez que aceptamos el caos de un niño, nos vemos invitados a reexaminar el nuestro. Piensa en la última vez que tu hijo tuvo una rabieta, el instante en que su voz resonó en el aire y sentiste cómo se te aceleraba el corazón. Ahora, imagina poder regresar a ese momento, no para cambiarlo, sino para verlo de otra manera. Porque ahora sabes, no fue una guerra, fue una súplica. No fue desobediencia, fue inmadurez. No fue falta de límites, fue falta de recursos emocionales. Y en esta nueva perspectiva, algo se reorganiza. Lo que antes parecía una batalla se convierte en un espejo. El cansancio que sentías, la culpa que cargabas, la duda sobre si estabas haciendo lo correcto, todo empieza a tener sentido. El comportamiento de tu hijo no es una ofensa, es un mapa. Cada berrinche, cada silencio, cada lágrima indica una necesidad que aún no tiene palabras. A veces es sueño, a veces es hambre, a veces es simplemente el profundo deseo de ser visto. Y curiosamente, estas son exactamente las mismas necesidades que nosotros, los adultos, seguimos teniendo. ¿Cuántas veces has deseado simplemente que te escucharan sin tener que dar explicaciones? ¿Cuántas veces has anhelado que alguien reconociera tu esfuerzo, tu intento, incluso cuando no lo lograste? Por eso, comprender las emociones de tu hijo es también una forma de comprenderte a ti mismo.
La empatía que aprendes a ofrecerle comienza, poco a poco, a expandirse dentro de ti. Imagina una casa de noche, en silencio. El pequeño duerme, su cuerpo tranquilo, su respiración suave. Y tú, sentada a su lado, sientes una quietud distinta. No la ausencia de sonido, sino la presencia de la comprensión. La rutina sigue siendo la misma, los retos, los límites, las pequeñas luchas diarias. Pero algo invisible ha cambiado. Porque ahora, cuando llora, no solo piensas en cómo calmar su llanto, piensas en cómo ser un refugio. Este es el gran punto de inflexión del camino. Comprender que prevenir una rabieta no se trata de eliminar la emoción, sino de preparar el terreno para que pueda existir sin destruir. Se trata de garantizar descanso, previsibilidad, alimentación, movimiento y presencia. Se trata de ofrecer autonomía en pequeñas dosis, para que el cerebro en desarrollo aprenda el valor del autocontrol. Se trata de entender que una rutina estable no aprisiona, sino que libera. Porque cuando el mundo es predecible, el corazón se relaja. Y lo más hermoso es comprender que este cuidado diario, la mirada, la pausa, el tacto, beneficia no solo al niño, sino a todos nosotros. Vivimos en una época en la que los adultos también están agotados, sobreestimulados y desconectados. Quizás por eso los niños lloran más. Simplemente reflejan el ritmo del mundo. Y si queremos ayudarlos, necesitamos bajar el ritmo juntos. La paz que deseamos enseñar es la misma paz que necesitamos reaprender. Cierra los ojos un momento e imagina. Tu hijo crece, y un día, ante una situación difícil, lo ves respirar hondo antes de reaccionar. Se calma, piensa, habla con dulzura. En este sencillo gesto resuena el eco de todas las veces que respiraste por él, de todas las veces que elegiste la calma en lugar de gritar. Así enseña el amor, en silencio, a través de la repetición. Y quizá ese sea el verdadero legado. Crear una generación que sepa sentir sin perderse, que comprenda que la emoción no es debilidad, sino un lenguaje, y que aprenda, desde temprana edad, que el amor más profundo es el que permanece, incluso cuando el mundo se desmorona. Ahora, respira. Algo dentro de ti comienza a alinearse, a reconciliarse con tu propia historia. Deja que esta comprensión se asiente poco a poco. Y cuando te sientas listo, haz un pequeño gesto simbólico. Elige algo sencillo que puedas transformar hoy. Una rutina, una palabra, un silencio. Un gesto que diga, sin necesidad de explicación, estoy aprendiendo a ser un refugio. Porque así es como comienza todo cambio. Cuando el amor se manifiesta en lo que hacemos, no solo en lo que sentimos. Hay un instante, casi imperceptible, en que todo cambia. No hay fuegos artificiales ni alarde, solo un silencio distinto. Uno en el que el corazón comprende lo que la mente lleva tiempo intentando traducir. Es en este espacio entre el cansancio y la comprensión, donde nace la verdadera transformación. Has llegado hasta aquí. Te has enfrentado a preguntas, has reconocido el dolor, has mirado hacia tu interior. Y ahora comienza lo que de verdad importa. La práctica silenciosa de todo lo que se ha comprendido. A partir de hoy, cada gesto se convierte en una invitación a la conciencia. Cada mañana es una nueva oportunidad para respirar antes de reaccionar, para observar antes de juzgar, para acoger antes de corregir. No se trata de ser el padre o la madre perfectos, sino de ser punto presente. Y la presencia es la forma más pura de amor. Cuando tu hijo llore, recuerda, no necesita un discurso, necesita un espejo tranquilo. Cuando se equivoque, recuerda, cada error es un ensayo para el éxito. Y cuando te sientas perdido, recuerda, tú también estás aprendiendo. Y aprender es un acto de valentía. Quizás la mayor lección sea esta. La crianza de los hijos es una relación recíproca. Lo que le enseñas a tu hijo es lo mismo que él te enseña a ti, solo que expresado de otra manera. Te muestran que aún hay partes de ti que necesitan cuidado, que aún hay heridas que anhelan ser vistas con ternura. Y cuando las aceptas, sin darte cuenta, también te aceptas a ti mismo. Esa es la alquimia de la paternidad, el amor que sana dos corazones a la vez. Crea tus propios pequeños rituales. No tienen por qué ser grandiosos. Puede ser una respiración antes del café, una caricia en el hombro antes de dormir, una pausa para agradecer lo que salió bien en medio del caos. Los pequeños gestos tienen el poder de reprogramar el cuerpo y la mente. Cuando se repiten intencionalmente, se transforman en nuevas vías neuronales, caminos de calma, paciencia y presencia. La ciencia lo llama neuroplasticidad, el alma lo llama renacimiento. Permítete equivocarte, volver a empezar y ajustar tu ritmo. La constancia vale más que la perfección.
Cada vez que eliges responder con amor, aunque sea solo una vez entre 10 impulsos, estás cambiando el rumbo de una historia. Estás sembrando una semilla invisible. Puede que tarde en florecer, pero un día, cuando tu hijo respire hondo ante una dificultad, reconocerás en ese gesto el reflejo de la calma que una vez elegiste. Y cuando el mundo intente convencerte de que la prisa es la única vía, recuerda, nada madura al ritmo de la urgencia. El cerebro de un niño, al igual que el corazón de un adulto, necesita tiempo para comprender, integrar y reorganizarse. Hay sabiduría en el momento oportuno de las cosas sencillas, en un baño relajante, en una conversación tranquila, en un abrazo que dura un poco más de lo necesario. Piensa en el futuro. Imagina a tu hijo, ya adulto, recordando no los regaños ni las teorías, sino el tono de tu voz cuando todo parecía difícil. Eso es lo que queda, el recuerdo emocional del amor. Y ese recuerdo moldea no solo quién será, sino también cómo amará. Porque todo niño que aprende a ser amado se convierte en un adulto capaz de abrazar el mundo. Ahora, respira hondo y mira a tu alrededor. El viaje no termina aquí, simplemente cambia de forma. Cada palabra que escuchaste fue solo una semilla. El terreno fértil donde crecerá es tu vida cotidiana. Los días buenos, los días agotadores, los momentos en que la teoría se convierte en práctica. El milagro ocurre ahí, entre el error y el perdón, entre el límite y la aceptación. A partir de hoy, camina más despacio, pero con mayor conciencia. Que cada respiración te recuerde que estás moldeando no solo el comportamiento de tu hijo, sino también el destino emocional de una generación. Y que al final de cada día, por imperfecto que sea, puedas decirte a ti mismo, con serenidad y verdad, hoy elegí amar con conciencia, porque así es como se transforma la mente. Y cuando la mente cambia, el mundo entero cambia con ella.